Bueno, mis hermanos, abramos ahí nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos hoy a considerar todo el capítulo con el favor del Señor. Ruego a mis hermanos que podamos estar atentos a la palabra, mirando en nuestras Biblias qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de la palabra. Los hermanos buscan ahí. Esta oración es muy conocida como la oración sacerdotal de Cristo, la oración que el Señor Jesús hizo antes de ir ya a la cruz. Entonces normalmente se le llama oración sacerdotal, tiene muchos componentes. Vamos a leer entonces el texto primeramente. Dice entonces, ¿recuerdan que hace 8 días estuvimos tratando Juan capítulo 13? Algunos aspectos, principalmente el lavado de los pies que hizo el Señor Jesús a los discípulos. Y ahí, de Juan 13 a 17, como le decíamos hace 8 días, hay un recorrido y una palabra que el Señor daba a los discípulos acerca de muchas cosas. Aquí este es como el cierre ya, y podríamos llamarlo, mis hermanos, como casi que el clímax de la obra del Señor, o de las palabras que el Señor manifestó a sus discípulos. Entonces son palabras profundas y necesarias de comprender porque tienen bastante contenido. Dice entonces Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Mis hermanos, entonces, echando un vistazo, una lectura de primera mano a esta oración, tiene un contenido muy precioso. Es una oración que nos muestra palabras muy profundas y peticiones que el Señor Jesucristo hacía al Padre, peticiones que Él le iba a conceder con el tiempo y que ya le había concedido. Hay algunos que dicen que la oración del Padre Nuestro podía ser como la oración que hacía la oración de Jesús, pero normalmente es porque esa oración es bastante conocida, pero además tiene una diferencia, y es que entre la oración del Padre Nuestro y la oración que acabamos de leer, la primera es una oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos para que ellos le siguieran en el momento que fueran también a orar y fueran a dirigirse al Padre. Ya recordamos que incluso esa oración del Padre Nuestro la tratamos ya unos meses atrás, con razón de que en la palabra también veíamos cómo los discípulos le pedían al Señor, enséñanos a orar. Pero acá, mis hermanos, vemos algo diferente y vemos otros ingredientes, y es que es la comunión profunda que tenía el Señor Jesús, el Hijo de Dios, con el Padre. No en todos los pasajes, o no en muchos pasajes de la palabra, podemos encontrar de la manera tan abundante en que encontramos acá en Juan 17, la forma en que Jesús abrió su corazón al Padre y la forma en que Él se comunicó con el Padre. Juan 17 es un pasaje muy especial, es un pasaje que puede incluso resumir tal vez gran parte o todo el evangelio del apóstol Juan. Es un pasaje donde se le concedió a Juan captar esos aspectos tan elementales que el Señor Jesús clamaba al Padre, que quedaron registrados para nuestros días. Y esto, hermanos, debe ser una gran bendición para nosotros, porque como decía anteriormente, no en todos los pasajes es usual encontrar ese contenido amplio acerca de cómo el Señor Jesús oraba al Padre. Nosotros podíamos ver, por ejemplo, Lucas 5:16, que nos dice: mas Él se apartaba en lugares desiertos y oraba. Son esos detalles. Mateo 14:23 nos dice: despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Nos da solo estos pequeños detalles, pero no de la forma tan desplegada y detallista que nos da acá Juan 17. Hay un comentario bíblico, como les decía ahorita, que dice que en muchos sentidos la oración constituye un resumen de todo lo que es el Evangelio de Juan. Y aquí vemos, mis hermanos, como el término, cómo Jesús concluye el ministerio terrenal que Él tuvo en la tierra, pero empieza otro ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de la intercesión. El ministerio de la intercesión a favor de los suyos. El ministerio de la intercesión delante del Padre a favor primeramente de sus discípulos. Si podemos ver, mis hermanos, Juan 17 y dividirlo, tal vez podríamos ver que en primera instancia está cómo Jesús ora por sí mismo. Los primeros 5 versos nos hablan acerca de esto, pero seguidamente el Señor intercede al Padre por los suyos, por esos 11 que quedaban allí, los cuales iban a tener una misión bastante importante, muy poderosa, pero también con mucha carga. Y seguidamente el Señor prosigue orando por aquellos que iban a creer en la palabra de ellos, le iban a creer a Él por la palabra de ellos, por esos nuevos creyentes que conformarían el Nuevo Testamento y en los que hoy somos nosotros, hermanos, parte de todos esos creyentes. Hoy podemos decir, mis hermanos, que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, estamos sobre los hombros de esos 11 discípulos, bueno, los 12 con Matías. Y a la vez podemos decir que esos 12 hermanos están sobre los hombros del fundamento que es Jesucristo. Entonces Juan nos expresa estos 3 aspectos fundamentales, mis hermanos, y por eso es una oración tan particular y tan especial que creo que todo creyente deberíamos indagar, escudriñar y meditar, porque es una palabra bien profunda acerca de la comunión que tuvo el Hijo con el Padre en ese instante. 26 versos de este capítulo 17 nos tienen el resumen de muchas cosas de los evangelios. Ahora, si miramos, hermanos, ahí en el verso 1 nos dice la palabra: estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles fueron las cosas que el Señor Jesús habló entonces? Pues fueron aquellas que le habló a sus discípulos
durante la cena. Recordábamos que pasó el lavado de los pies. El Señor habló también acerca de que sus mandamientos eran muy importantes y el que le amara iba a amar sus mandamientos. Y el Padre se iba a manifestar a él, juntamente con él, y ahí se iba a demostrar el amor del creyente por el Hijo y por el Padre. El Señor mostraba también ese mandamiento nuevo que nos dio, que realmente no era tan nuevo porque el Señor ya lo venía estableciendo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. El Señor también hablaba entonces por allá en Juan 16, cuando Tomás le decía, muéstranos el camino, Señor. Dinos a dónde vas y cuál es el camino. Y la respuesta que ya todos sabemos que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego viene Felipe diciendo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces todo este compendio de palabra que nos muestra Juan del 13 al 17, y aún, hermanos, también nos muestra cómo fue que el Señor dio la promesa a sus discípulos de enviar a un consolador, enviar al Espíritu Santo que iba a recordarles a ellos las cosas que el Señor Jesucristo les había enseñado. Y fíjense, mis hermanos, acá que en este capítulo de Juan 17, el Señor implícitamente habla también de esa promesa que iba a darle el Padre a sus discípulos cuando el Señor fuera a la cruz y aquel día de Pentecostés donde se cumpliera esa promesa que el Espíritu Santo llegaría a todos ellos. Seguramente, hermanos, esto es un recorderis, la mayoría ya lo hemos conocido, lo hemos tratado, pero esto hace parte de ese compendio que nos muestra la palabra que dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, el Padre con el que siempre estuvo en comunión el Señor, el Padre del cual siempre dependió y lo obedeció en todo. Como hemos visto acá, mis hermanos, esta parte nos muestra cómo es la comunión del Señor con el Padre. O uno de los versos más, de los pasajes que también nos muestra eso. Dice, Padre, la hora ha llegado. Esa hora en que el Señor ya tenía que ir a la cruz. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Padre le dio potestad al Hijo sobre todas las criaturas y le dio autoridad sobre todo ser humano. Y acá el Señor está manifestando esto y le está diciendo al Padre, como me has dado capacidad de dar vida eterna para que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. Y acá podemos ver, hermanos, como el clímax también de este pasaje, porque la vida eterna, finalmente, mis hermanos, no es un tiempo prolongado de existencia para siempre. Nosotros podemos pensar de vida eterna que es un tiempo como el que el Señor ha vivido eternamente. Y claro que el Señor nos va a conceder eso. En su Hijo ya nos lo concedió. Pero aún más de eso, mis hermanos, la palabra lo que nos muestra acá es que la vida eterna ya la hemos tenido en alguien, en una persona. Y esa persona es la persona del Hijo que también nos lleva a la persona del Padre. El Señor acá está diciendo, la vida eterna, ¿cuál es? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Y la palabra nos muestra acá, hermanos, con toda claridad, que esa vida eterna, por la cual el Señor también está orando, era que le conocieran al Padre, que esos 11 discípulos conocieran al Padre por medio de Cristo, por medio del mismo que estaba orando al Padre. Esa es la vida eterna, hermanos. Nosotros no podemos tener una vida eterna, aunque pudiéramos tenerla, en un supuesto, si el Señor no está con nosotros. Pregúntense, mis hermanos, ¿qué podría ser nuestra vida si tuviéramos años infinitos viviendo, pero sin la presencia de Dios? Sería una existencia miserable. Sería una existencia en la cual desearíamos hasta morir, para siempre desaparecer, porque la razón de la vida eterna, hermanos, es Dios, el único y verdadero Dios, y Jesucristo, por medio del cual le hemos conocido y le seguimos conociendo. Porque la vida eterna, que es Dios, también nos lleva a tener una eternidad conociéndole a Él. Acá, hermanos, estamos solo unos años pasando acá en la tierra.
pero cuando partamos con el Señor, seguiremos conociéndole a Él por toda la eternidad. Y esto es lo que el Señor acá se refería. Consiste en conocer al único y verdadero Dios. Y ciertamente, mis hermanos, conociendo al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Porque la vida eterna también requiere que nosotros como creyentes entremos en una relación personal y continua con el Señor Jesús. Una relación de todo momento, una relación diaria. Sigue el verso 4 y dice: te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Hijo le expresa al Padre todo lo que había hecho para su gloria, el Hijo comprometido con darle siempre la gloria al Padre. Durante todo lo que hemos estudiado, hermanos, hemos visto cómo el Señor se sujetaba a la voluntad del Padre en todas las cosas. Y en todo momento, el Señor siempre dependía del Padre, y quedó registrado partes de la palabra donde Él dice: no hago las cosas por mí mismo, sino que todo lo que yo hago, lo que digo es porque el Padre así me lo ha dicho que lo diga, o el Padre así me dijo que lo hiciese. Y el Señor sigue, hermanos, en esa sujeción profunda y continua con el Padre hasta los últimos momentos. Aun cuando sabía que iba a beber la copa del cáliz de la ira del Padre, el Señor seguía en esa permanente sujeción, siempre expresándole esa gloria. Y toda su obra, como el Señor dice, cada la obra que me diste que hiciese, hermanos. Qué precioso es saber que el Señor, desde que empezó su ministerio acá en la tierra, pudo terminar su obra completa hasta su muerte, cuando clamó a gran voz allá en la cruz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era la obra consumada. La obra cuando el Señor dijo: consumado es. Y acá el Señor da por cierto y ya da por hecho, porque sabía que iba con una certeza clara de que esto que le estaba diciendo al Padre, que toda su obra ya se había cumplido, aunque faltaba ir a la cruz, ya la iba a realizar también próximamente, cuando fueran a prenderlo y fuera ya a pasar todo este sufrimiento. Y el Señor dice: he acabado la obra que me diste que hiciese, hermanos. Por esa obra perfecta del Señor, por esa vida sin mancha, por esa vida de Jesucristo que fue una vida perfecta, hermanos, es que hoy podemos tener el gozo de tener una vida eterna en Él. Tenemos la gracia y el gozo de poder permanecer en Él y saber que ya en Cristo, hermanos, somos más que vencedores y estamos gozosos, como cantamos ahorita la alabanza. Dice el Señor también: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes contigo, antes que el mundo fuese. Y acá lo que el Señor le está pidiendo al Padre es que esa gloria que Él tuvo antes de bajar de los cielos, cuando tenía ya honra y autoridad, esa misma gloria que se la devolviera, esa gloria eterna que tenía con Él, esa gloria que ha compartido eternamente con el Padre, que incluso podemos ver cómo fue también un cumplimiento, cuando Esteban allá en el capítulo 7 de Hechos, que los cielos fueron abiertos porque a él lo estaban apedreando, y las palabras que dice Esteban es: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Es una palabra que nos muestra también cómo fue el cumplimiento de que el Padre le devolvió esa gloria al Hijo, esa gloria eterna que había tenido. El Señor se devolvió a la diestra del Padre, tomando su honra y autoridad. Y por eso ciertamente es que hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Dios siempre ahí ha estado, pero ahora el Señor Jesús como hombre, para darnos también esa salvación y esa entrada al reino de los cielos. Verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. La elección divina que el Padre tuvo con esos 11 discípulos. Esa elección, hermanos, que estaba aún antes de la fundación del mundo. Esa elección donde el Señor dice, por lo menos en Efesios 1, que Él nos escogió según antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fue una elección, hermanos, porque el Señor conocía a estos hombres desde antes que los creara. Y es una elección que, como hemos entendido por la palabra, reposa también en el conocimiento eterno del Señor. No una elección arbitrariamente, sino que fue una elección porque el Señor conocía estos 11 discípulos y sabía entonces que ellos iban a ser predestinados para ser esas 12 columnas
que iban a sostener la iglesia, que iban a ser columnas y baluarte de la verdad. Aquí entra en juego, hermanos, la predestinación, pero también entra en juego la responsabilidad que tuvo cada hombre de estos. Si lo recordamos, hermanos, hace 8 días veíamos cómo Judas tomó esa equivocada decisión de entregar al Señor, pero estos 11 hombres tomaron la decisión correcta, que fue la de seguir al Señor. Y por eso el Señor muestra en su palabra: ellos te han conocido, y ellos han conocido que yo salí de ti, y verdaderamente han conocido que todas las cosas han salido de ti, porque fueron hombres que siguieron al Señor 3 años y medio, y a pesar de que seguían siendo débiles, hombres comunes y corrientes, fueron hombres que siguieron al Señor a donde Él iba, y fueron hombres que fueron elegidos por la gracia de Dios para ser esas columnas de la iglesia que luego llevarían la palabra a toda la tierra habitada en ese entonces. Entonces esto es lo que nos está diciendo Efesios 1, y eso incluye, hermanos, a nosotros, los que hemos creído, porque el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Aquí también hay misterio, ¿no? Porque el Señor tiene un conocimiento eterno y nuestra mente no nos da para poder comprender cómo el Señor, en su eterna potestad, en su providencia eterna, pudo también elegirnos a nosotros, hermanos, pecadores, manchados, pero redimidos ahora por la sangre de su Hijo. Ahora estamos acá, hermanos, por las promesas del Padre. Y esos hombres también lo estuvieron, y son bajo los cuales también reposamos hoy, hermanos, porque la doctrina de los apóstoles fue la misma doctrina que el Señor reveló después de que Él ascendió a los cielos. Por eso es que la palabra nos dice a nosotros que perseveremos en la cena, en la oración unos por otros, en la comunión y en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina revelada también a la iglesia después de que inició esta en el día de Pentecostés. Esa sana doctrina, que es la que nos mantiene firmes y seguros en la palabra profética, que es la que estamos estudiando. Lucas 6 nos muestra también algunos detalles de cómo fue esa elección de estos hombres. Dice la palabra de que por aquellos días el Señor Jesús fue al monte a orar. El Señor acostumbraba a ir a orar y a encontrarse con el Padre, pero acá en este caso era para pasar la noche orando a Dios, para llamar a sus discípulos. Entonces al día siguiente el Señor, después de haber orado, lo que hizo fue llamar a todos sus discípulos, eran varios, y en ese entonces escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles significa enviados. Toda una noche, hermanos, el Señor Jesús pasó orando al Padre para saber cuáles eran esos hombres que iban a escoger para que siguieran a Jesús. Tenemos a Simón, a quien también el Señor llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote y Judas Tadeo, hermano de Jacobo. Estos 12 hombres, hermanos, que el Señor por los cuales oró. Y aunque muchas cosas no las comprendieron en el preciso momento que Jesús se las enseñó, conocieron ellos que Jesús procedía del Padre. Y el Señor, como lo decíamos ahorita, los había preparado para ese futuro donde ellos iban a emprender ese camino dando testimonio en un mundo hostil, en un mundo en el cual ya no iban a tener esa protección inmediata de Jesús, porque el Señor iba a ascender a los cielos. La palabra por eso nos está diciendo: no estoy yo en el mundo, porque yo veo a ti, Padre, pero estos están en el mundo, y ruego por ellos para que los guardes del mal. No te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal, porque ciertamente ya Jesús no iba a estar ahí en carne, pero sí iba a estar enviándola con la promesa del Espíritu Santo que los iba a guardar a ellos. Por eso el Señor también oraba por estas cosas. Luego sigue el verso 9 y dice: entonces ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Fíjense, hermanos, que acá el Señor está diciendo tuyos son, y antes decía tuyos eran. Y luego dice: lo tuyo es mío, y lo tuyo, y lo mío es tuyo, porque estos hombres le pertenecían tanto al Padre como al Hijo. Y primero el Padre los envió, se los dio a su Hijo, el Hijo los guardó por todo este tiempo, 3 años y medio, y luego el Hijo los entrega a Él y le pide al Padre que ahora Él los guarde, ahora que sea Él el que los cuide, que sea Él el que los conduzca y que sea Él el que los lleve. Hermanos, acá tenemos primeramente una oración de Jesús por sí mismo,
pero esta oración no fue solo por él, porque el Señor siempre, en su amor hacia los suyos, también clamó al Padre expresando este deseo de que esos hombres pudieran estar siempre en la presencia del Padre, y de que esos hombres también, junto con los que iban a creer en la palabra de Dios a través de ellos, permanecieran firmes y fieles al Señor. Qué testimonio, hermanos, es que hoy, después de 2000 años, seamos muchos los creyentes que hemos participado también y que estamos en el corazón de Cristo en esta oración. Sigue la palabra y dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Luego sigue más adelante: ya no estoy en el mundo. Como decíamos ahorita, daba por sentado el Señor de que iba camino a la cruz y de que él iba a morir, resucitar y ascender a los cielos. Y cuando él nos dice que guárdalos en tu nombre, Jesús orando por la seguridad eterna de aquellos también que iban a creer. Más adelante también el Señor expresa unas palabras en Juan 18 cuando muestra también, después de que llegó Judas con los alguaciles y los soldados y lo prendieron al Señor, y él preguntaba entonces: ¿a quién buscáis? Y ellos dicen: a Jesús Nazareno. Ellos le dicen: aquí está, les he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos para que se cumpliese aquello que he dicho de los que me diste, ninguno se perdió. El Señor Jesús vuelve a manifestar esto, y ciertamente Él fue solo a la cruz, y fue solo en este momento, y todos los discípulos que con Él lo acompañaban, como dice la palabra, fueron dispersados, pero también fue con un propósito. Aún el mismo Pedro, que quería quedarse con el Señor Jesús, él mismo le reprendió después de que le cortó con la espada la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y el mismo Señor le dice a él: ¿acaso que la copa que me ha dado mi Padre no la he de beber? Pero esto fue también con el propósito de guardar al mismo Pedro, porque si ellos hubieran ido a morir con Cristo, primero no se hubiera hecho nada con la muerte de ellos, y segundo, entonces estos hombres se hubieran perdido, algunos de ellos. Pero la palabra, hermanos, del Señor siempre es eficaz, y vemos por la palabra cómo el Señor también pudo guardarlo. Divinamente estos alguaciles y estos soldados hubieran podido tomar a estos hombres también y los hubieran podido encarcelar y tal vez hasta crucificarlos, como lo hicieron con el Señor Jesús. Pero había una palabra ya escrita, y es que el Señor había ya establecido de que ninguno de estos hombres se iba a perder. Y esto, hermanos, como lo decíamos ahorita, es también para nosotros. Tenemos una esperanza y una certeza completa de que en Cristo Jesús nosotros no nos vamos a perder. Claro, hay una responsabilidad de nosotros, pero lo primordial, hermanos, es que esa responsabilidad recae en el fundamento que es Cristo. Y recae, hermanos, en sus promesas de saber que el Señor es nuestro pastor y que el Señor realmente está haciendo su obra en nosotros y no nos dejará abandonados al mundo, o no nos dejará también con el mal o las tinieblas que hay en este mundo, sino que ciertamente Él nos guardará de todas las cosas. La palabra nos dice que el amor del Señor es tan profundo y que nada nos va a separar de Él, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni las potestades, ni los principados, ni lo porvenir, sino que ciertamente vamos a estar con el Señor siempre, hermanos. Aún metafóricamente dice la palabra que nunca cabello de nosotros va a perecer, en el sentido espiritual. Tal vez nuestros cuerpos sí, pero el Señor ya ha orado para que ninguno de los suyos se pierda, hermanos. Y esta promesa sí que tiene peso para aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. El verso 13 dice ahí: voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hebreos 12 nos muestra una pequeña ilustración acerca de esto, cuando el Señor Jesús dice, y el autor lo expresa con sus palabras, de que Él tuvo un gozo por delante cuando sufrió la cruz, y de que Él menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza, por causa de que Él sabía que iba a encontrarse con el Padre, y que iba a tomar nuevamente ese lugar allá a la diestra de Dios. Y ahora acá nos está diciendo también Hebreos, de que por tanto nosotros también, teniendo toda esa nube de testigos, que nos despojemos de todo el peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, hermanos, si hay una
Si hay un gozo que nosotros podemos tener y una certeza para tener esa paciencia, es que ya hay alguien en los cielos que abrió el camino para nosotros. De que hay una certeza. Esto, hermano, tal vez lo hemos pasado muchas veces. Ya lo hemos recorrido, incluso como hablamos la vez pasada, Juan o los otros evangelios los hemos podido tomar muchas veces en nuestras lecturas habituales. Pero lo cierto, hermanos, es que hacemos memoria del Señor cada 8 días. Y lo cierto es que también necesitamos recordar estas palabras. Porque es importante, hermanos, ver la Escritura y saber que la Escritura es la que a nosotros nos aterriza y nos hace recordar esas promesas santas y eternas que el Padre nos dio a nosotros por medio de su Hijo. Por lo menos, hermanos, allá en Nehemías, un capítulo cuando los hombres principales con Nehemías hicieron delante de Dios una promesa. Después de que escucharon ya como más de mediodía la ley y la palabra del Señor, hicieron un pacto con Dios firmando un acta donde ellos se comprometían a seguir las leyes y los mandamientos de Dios. Y estas palabras, hermanos, ¿por qué ellos las dejaron en acta? ¿Por qué nos queda la palabra escrita? Para recordar ciertamente las promesas del Señor, y en ese momento estos hombres les iba a recordar que el camino para ellos siempre iba a ser guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos, guardar la ley en ese momento que los iba a proteger y los iba a guiar por ese camino que el Padre les había preparado. Ahora bien, hermanos, es lo mismo para nosotros. Nosotros no todos los días nos levantamos con los mejores ánimos o el mejor deseo de orar o el mejor deseo de entrar en comunión con el Señor. Hay días, hermanos, que nosotros no queremos ni orar. Pero esos días es cuando más necesitamos recordar las promesas del Señor y recordar este amor eterno que ha tenido el Padre y el Hijo con nosotros. Por eso la palabra dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. Es la promesa que nos recuerda siempre, hermanos, que podemos correr la carrera con paciencia y de que por más de que hayan altibajos en nuestra vida, sabemos que el Señor en nuestra fragilidad y en nuestras debilidades Él se perfecciona. Hebreos por eso nos recuerda esto. Y sigue diciendo el Señor ahí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esta santificación solo se alcanza por medio de las Escrituras y de conocer a Dios a través de su palabra. Santificación significa apartar algo para un uso particular. Apartados para el Señor. Y los creyentes somos apartados para los propósitos de Dios de manera exclusiva. Cuando el Señor nos llama santos, hermanos, y el Señor Jesús acá orando de que seamos santificados en su verdad, es con ese propósito de guardarnos y apartarnos en esa verdad, de que nosotros nos consagremos para Él y en Él y solo para Él. Acá esto implica, hermanos, el apartarnos de todas las cosas que el Señor aborrece y juntarnos con todos aquellos hermanos que tienen la misma misión que nosotros. Santificados significa apartados. Por eso el Señor oraba, no ruego que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Y el Señor orando también, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Estamos en el mundo ciertamente, hermanos, pero el Señor nos dice acá que nosotros no somos partícipes del mundo, no somos partícipes de las obras de oscuridad del enemigo. Y si lo somos todavía, hermanos, pues necesitamos ir al Señor y pedirle que nos traiga arrepentimiento, hermanos, y que nos aparte en todo para su gloria. Como decíamos al principio orando, hermanos, el Señor no quiere de nosotros un pedacito de nuestra vida. El Señor no quiere solo unos minutos. El Señor no quiere solo que ofrezcamos a Él un devocional diario y el resto del día estemos amando las cosas de este mundo. El Señor quiere, hermanos, que nos apartemos completamente de las cosas que Él aborrece. El Señor dice que seamos santos como Él es santo. Y por eso oraba que nos santificara en su verdad, en su palabra. La palabra que es viva y eficaz y tiene que hacerse una realidad en nuestro corazón y en nuestras vidas. Por eso dice el Señor, por ello yo me santifico a mí mismo. El mismo Señor, hermanos, que es Dios, que vivió una vida perfecta, entendía también que necesitaba santificar su vida por aquellos discípulos que lo estaban siguiendo. Paradójico que el Hijo de Dios, que nunca ha tenido pecado, dijera que Él también se santificaba por ellos. El Señor se santificó, hermanos, por sus discípulos y su testimonio dio verdad
a aquellos que lo estaban siguiendo. Si el Señor, hermanos, dijo al Padre que Él se santificaba y se apartaba de muchas cosas, hermanos, nosotros podemos seguir su testimonio. Ahora el Señor está acá hablando, hermanos, en esta oración, orando al Padre que todos seamos perfectos en unidad, de que seamos uno para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo y para que conozca que nosotros también hemos sido amados por el Padre como el Hijo es amado. Pero eso, hermanos, solo puede llevarse a cabo y cumplirse si nosotros realmente tenemos esa unidad en el Hijo y en el Padre. Y tenemos esa unidad por la cual nos estamos santificando diariamente para que el mundo pueda conocer que el Señor Jesucristo es una realidad y que la iglesia de Cristo, hermanos, también es una realidad. Hoy, lamentablemente, el testimonio de la iglesia en muchas partes de la tierra está caído. Y esto lastimosamente tiene mucho que ver por el testimonio que como creyentes damos afuera, por el testimonio que damos que no tiene muy poco que ver con esa vida de santificación que el Señor pide de nosotros. Tiene muy poco que ver con esa consagración y ese apartarnos para el Señor. Claro, hermanos, el mundo nos está viendo a nosotros como cualquier otra persona más. Piensa que en el mundo también hay cierta unidad. Claro, no es una unidad bajo la gracia de Dios. Es una unidad tal vez que el mismo mundo ha creado en sus relaciones sociales, en su mundo y todas las cosas que este mundo ofrece. Pero es una unidad que a la larga va a perecer. Porque el Señor dice en su palabra que solo va a permanecer Él. Y las cosas temporales dejarán de ser. Ahora nosotros, mis hermanos, estamos llamados a tener y dar un testimonio de santificarnos delante del Señor y apartar nuestras vidas para Él, para que realmente el mundo pueda ver que hay algo distinto en nosotros, hermanos. Si hay algo ahorita por lo cual el mundo se aparta, es por el mal testimonio que ha dado la iglesia en muchas partes, es porque ciertamente no hacemos, hermanos, una diferencia con relación al mundo. Pensamos que podemos tener una parte con Dios, pero también pensamos que podemos tener una parte con el mundo. Cosas sutiles de las cuales ya hemos hablado, que nos vinculan con el mundo sin muchas veces darnos cuenta. Pero el Señor acá, hermanos, dice, yo me santifico por ellos, me santifico a mí mismo. El Señor tuvo que apartarse de muchas cosas, hermanos. Y aún el Señor como hombre padeció también tentación, padeció sufrimientos, padeció como cualquier ser humano ese tipo de cosas que nosotros también padecemos. Solo que Él siempre estuvo completamente dependiente del Padre. Y fue la razón por la cual esos hombres, y unos con un carácter difícil como el de Pedro, entendieron que realmente Él era el Hijo de Dios. Comprendieron que por su vida primeramente, más que por sus milagros y por haber sanado enfermos, comprendieron con la vida que Jesús llevó de que amaba a los demás, de que se daba a sí mismo por los demás, de que dependía completamente del Padre. Ellos comprendieron que Él había salido verdaderamente del Padre. No fue un testimonio solo de palabras que dio Jesús, hermanos. Fue un testimonio vivo que Él dio con su propia vida para mostrar a los suyos que realmente venía de Dios Padre. El verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Entonces Jesús oraba, hermanos, por ellos, por los que creerían a través del mensaje de los apóstoles, para que su unidad fuera un testimonio al mundo perdido, que observaría lo que ellos hacían. Hermanos, después de la promesa que llegó de Pentecostés, ese día se unieron a la iglesia, se añadieron como 3,000 personas. Pero esto era porque habían hombres ahí cargados de esa convicción y la fe, y llenos del Espíritu, que habían manifestado estas cosas a todos esos hombres, muchos de los cuales decían que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, pero al final se añadieron 3,000 personas. Hoy en día, hermanos, damos gracias al Señor porque así sea uno solo, que el Señor salve, hermanos. Pero lo cierto es que si la palabra nos dice que hace 2,000 años se unieron más de 3,000 personas, deberíamos, hermanos, también estar orando para que el Señor haga hoy un avivamiento y que realmente también su palabra se vuelva a cumplir. Pero esto también, hermanos, nosotros estamos ligados en esa responsabilidad de ese testimonio que demos. Dice el Señor que todos sean uno.
Y hay un comentario bíblico que dice, no es una unidad basada en la experiencia, sino la unidad de una vida eterna en la cual participan todos los que han creído la verdad de Dios y que resulta en un solo cuerpo de Cristo para que todos compartan en la misma medida su vida. Entonces no es una unidad que podría ser como la del mundo, o una unidad basada en la experiencia o en los afectos naturales. Es una unidad que permanece y perdura en el tiempo porque es basada en creer en la verdad. Eso es lo que nos mantiene juntos, hermanos. Y demos gracias al Señor por eso, porque solo por Él, hermanos, podemos estar perfectos en unidad. Y aunque nos falta todavía mucho conocer acerca de la unidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Señor lo que quiere es que vivamos también esa perfecta unidad día tras día y podamos comprenderla y vivirla en todas las formas. Entonces es una unidad que proviene de la verdad, pero también no es solo una armonía invisible, hermanos, sino es una cooperación visible del cuerpo de Cristo para avanzar en los propósitos que el Señor tiene y en los resultados del avance de su obra. O sea, esta es una unidad, hermanos, que perdura. Como les decíamos ahorita otra vez, volviendo al ejemplo del mundo, nosotros podemos tener ciertas amistades, entre comillas amistades en el mundo, que pueden perdurar por cierto tiempo y a veces hasta por años, ¿no? Podemos durar en el colegio tantos años, salimos con ciertos grupos de amigos, pero con el pasar del tiempo, cada uno coge su rumbo. En el trabajo también, cambiamos de trabajo, ya tal vez nos olvidamos de esas amistades o se olvidan de nosotros, pero acá es diferente, hermanos. La iglesia y el cuerpo de Cristo es una unidad que permanece para siempre. Es una unidad que se basa en la verdad y por lo cual nosotros podemos saber que somos hermanos en Cristo. Somos hermanos porque la gracia de Dios nos ha unido por medio de su Hijo y es ahora el que nos ha hecho parte de ese cuerpo, mis hermanos. Por eso decíamos de que si nosotros hemos de unirnos con alguien, valga la redundancia, es entre nosotros como hermanos. Ahí alguna vez leí algo que decía, si tú tienes que juntarte con alguien, júntate con los que tienen la misma misión que tú. Y yo creo que acá, mis hermanos, los que hemos creído, tenemos esa misma misión de glorificar al Padre en su Hijo Jesucristo y de poder estar en Él esperando que Él cumpla su obra en nosotros y que nos forme en nuestro carácter conforme a la imagen de su Hijo. Esto implica sacrificio, hermanos. Implica dejar cosas. Que como el Señor dice, santifícalos en tu verdad. La santificación implica, hermanos, apartarnos. ¿Cuántas cosas, hermano, usted tiene hoy que entregar al Señor que todavía no ha querido entregar? ¿Una amistad? ¿Un afecto fraternal con alguien? ¿Con alguien que no camina en la misma dirección que usted? Si es que usted está caminando también hacia el Señor, santificándose por Él. Pregúntese, hermano, cuántas cosas tal vez en su corazón usted desea, pero sabe que el Señor las aborrece, o sabe que el Señor no le agrada. Y en este caso, hermano, pregúntese qué tipo de amistades usted está llevando ahorita. ¿Tiene amistad con los hermanos o tiene más amistad con el mundo? ¿Tiene más amistad tal vez con sus amigos digo, en el mundo, o más amistad con los hermanos que son también pueden llegarse a convertir en verdaderos amigos? El Señor dice en la palabra, mis hermanos, que hablaba a los discípulos y Él decía, ya no les hablaré ya por amigos, ya les diré amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas. Y de la misma forma como Dios, el Padre, llamó a Abraham amigo porque le mostró qué era lo que él iba a hacer, el Señor Jesús también le llamó amigos a estos 11 hombres. Podríamos decir, hermanos, que el Señor nos puede llamar amigos a nosotros. Podríamos decir, mis hermanos, que acá entre nosotros existe esa unidad y esa fraternidad, esa hermandad también, que podemos tener amistad unos con los otros para contar en todas las cosas, en los buenos momentos y en los malos, porque eso es lo que el Señor está orando acá por ellos también. El Señor iba a la cruz y tenía que ir solo, pero dejó a este grupo de hombres también y oraba por ellos, intercedía al Padre por ellos para que ellos fueran uno como era el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y eso implicaba que entre ellos también hubo relaciones profundas, de hermandad, de amistad, que no se encuentran, hermanos, en el mundo. No se encuentra afuera, pero en la iglesia sí lo tenemos, hermanos. Si hay algo que nos consuela a nosotros, es saber que podemos contar con hermanos.
y hermanas que nos pueden estar animando, que nos pueden estar consolando, que nos pueden estar aconsejando. Si hay algo, mis hermanos, que nos debe llenar en este momento de gozo, es ver cómo el Señor oraba en esa unidad para que nosotros también fuésemos partícipes de ella, y que los que estamos acá reunidos tengamos realmente ese deseo de abrir nuestro corazón entre nosotros y saber que podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, como lo hablamos hace 8 días, que esto tenía el significado espiritual del lavado de los pies que le hizo Jesús a sus discípulos. Ciertamente, hermanos, a veces no es fácil. En la semana vivimos en muchos afanes, vivimos corriendo, que para el trabajo, que para una cosa, que para la otra, pero la verdad es que, mis hermanos, acá aún el Señor nos enseña que Él, intercediendo por los suyos, nosotros también estamos llamados a interceder los unos por los otros. Y la palabra también lo muestra en otros pasajes, que estemos intercediendo, mis hermanos, entre nosotros. Tal vez no nos podemos ver todos los días, tal vez incluso a veces nos cuesta hasta llamarnos o escribirnos por los afanes, pero lo cierto, hermanos, es que deseamos que llegue cada domingo para vernos y saber que estamos acá juntos y que estamos contando los unos con los otros, porque ciertamente la unidad que el Señor Jesús ha ganado para nosotros. Yo creo, hermano, que si usted está sentado ahí, es porque tiene un interés de estar acá y estar reunido con los hermanos. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos une y nos alegra es saber que cada domingo podemos despertar y venir acá a la reunión, porque podemos vernos las caras, saludarnos, abrazarnos, saber cómo estamos, hermanos. Cosas tan sencillas como esas serán por las que el Señor Jesús oraba acá, hermano. Esa unidad entre los cristianos, esa perfecta armonía invisible, pero que también, como decíamos ahorita, nos lleva a esa cooperación en su obra y en su reino para cumplir propósitos grandes para su gloria. Luego dice el Señor: la gloria que me diste, se las he dado. Es participación del creyente en esos atributos de Dios. La palabra nos dice a nosotros que hemos sido partícipes de la naturaleza divina, por causa de que el Señor nos llamó y hemos creído en Él, y el Espíritu Santo vino y nos está haciendo partícipes de esa naturaleza divina. Y luego dice: perfectos en unidad, alcanzar esa unidad de la vida espiritual, centrados en la verdad que salva. Como le decíamos ahorita, hermanos, por eso esto tal vez sea un recuento de lo que ya hemos visto. Y muchas de las cosas que se tratan acá, ya la hemos hablado en otras circunstancias, en otras reuniones, pero el Señor acá lo enfatizó y dejó acá nuevamente esto a los discípulos, pero con la diferencia de que ya lo hablaba era con el Padre. Ya no se lo decía a ellos, porque las cosas que ya le había manifestado a ellos, las dijo en los 3 capítulos anteriores. Pero ahora viene esto que le decía al Padre en esa comunión, para que ellos vieran y pudiera quedar escrito estas cosas. Luego dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y esto será una realidad para nosotros cuando estemos en el cielo, contemplando la gloria eterna del Señor Jesucristo, viéndolo cara a cara. Y es algo que nos espera, ¿no, hermanos? Por eso la palabra nos dice que estemos preparados para la segunda venida de Cristo, que no lo podemos recibir de cualquier manera, porque vamos a estar con el Señor allá cara a cara con Él, y la vida eterna se va a cumplir entonces viéndola a Él y sabiendo que ya vamos a estar para siempre con Él. Ahí seguro vamos a entender muchas cosas que ahorita no podemos comprender, pero lo cierto, hermanos, es que el Señor decía: quiero que donde yo estoy también estén ellos conmigo. Esto, hermanos, nos quita incluso hasta el temor de partir de esta tierra, hasta el temor de la muerte, porque el Señor ya oraba diciendo: quiero que donde yo estoy ellos estén también. No iremos, hermanos, a un lugar diferente, sino para la gloria del Señor, a estar con Él para siempre. Y el Señor vuelve y enfatiza ahí. Dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Y esta palabra testifica cómo es que el Hijo de Dios ha estado eternamente con el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Ya sabemos que hay algunas falsas doctrinas que dicen que Jesús tuvo un principio. Claro, lo tuvo como hombre, pero como Dios siempre ha estado, porque es la imagen perfecta del Padre. Si recordamos por un momento, Juan
Capítulo 1, los primeros versos dicen: en el principio era el verbo. El principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y luego ahí sí dice: y el verbo era Dios. Y el verbo representado, o el verbo, ¿quién es? Cristo. Eternamente ha estado el Hijo con el Padre. Y la palabra, hermanos, lo muestra de muchas maneras. Y acá el Señor vuelve a decir: me has amado desde antes de la fundación del mundo, porque el Padre con el Hijo eternamente han permanecido. Incluso el Hijo fue ese arquitecto que hizo con el Padre todas las cosas, que hizo los cielos, la tierra. Juntamente estaba con Él. Dice que era su delicia de día en día, esa comunión eterna que ellos han tenido, hermanos. Y eso es lo que el Señor también nos quiere mostrar acá, que la Trinidad, esa comunión santa, perfecta y eterna que ha existido, es la que el Señor Dios quiere transmitir a nosotros. Y esto, hermanos, lo vivimos dejando que el Señor forme el carácter de su Hijo en nosotros, deseando estar con los hermanos y participando de todas las cosas de las cuales Cristo ya nos ha hecho partícipes, hermanos. La palabra nos dice que tenemos una fe, un espíritu, un solo bautismo. Y eso es lo que nos hace estar juntos, unidos y unánimes. Y si en nuestro corazón, mis hermanos, tal vez hay a veces desunión, hay incluso en nuestro corazón algunas divisiones, pues oremos al Señor, hermanos, para que nos una cada vez más, porque nada supera, hermanos, estas promesas. Nada está por encima de lo que el Señor nos muestra acá, de que nos dice que seamos perfectos en unidad, de que estemos juntos en todo, hermanos. Y a la larga siempre, como hemos dicho ahorita, va a ser también un gran consuelo siempre encontrar al Señor en los hermanos. Como decíamos hace 8 días, cuando el Señor terminaba de lavar los pies a sus discípulos, Él manifestaba: el que recibe a los que yo envío, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esa relación íntima de Dios, de Jesús con los discípulos y con el Padre, es la que también Él quiere que tengamos nosotros, hermanos. Recibiéndonos, amándonos, buscándonos, hermanos. Que el Señor nos guíe realmente a poder tener esa unidad por la cual Cristo murió. Que a veces, hermanos, andamos muy llenos de cosas en la semana. Andamos muy llenos de cosas que nos hacen olvidar que tenemos ahí ese hermano, ese amigo con el cual podemos estar participando y compartiendo muchas cosas. Cuando el Señor dice acá, entonces, ya al final, verso 26, verso 25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. El Señor ya les había dado a conocer una parte a ellos de lo que era su gloria, su nombre, pero muchas cosas ellos no las entendían. Y por eso dice: y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Es el amor de Cristo, hermanos, el cual también nos mantiene juntos y con el deseo de orar los unos por los otros, de interceder, de amarnos, de buscarnos y de permanecer dándole la gloria al Señor. Es el amor de Cristo lo que incluso nos tiene motivados cada domingo, cada reunión, mis hermanos, a estar reunidos para la gloria de Él. Y para poder incluso ver su gloria en medio de los hermanos y lo que Él va haciendo con cada uno de nosotros. Pero también es el amor de Cristo que mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice ahí: el amor con que me has amado está en ellos y yo en ellos. Implícitamente acá el Señor está diciendo: el Espíritu Santo que viene, que iba a ir a morar a ellos en ese entonces, cuando ya viniera Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo. Y ahora la que tenemos nosotros, hermanos, porque somos templo de Dios, ¿no? Ya somos casa de Dios, y por lo cual el Espíritu mora en nosotros, y por lo cual también el amor de Cristo mora en nosotros. No habría otra manera, hermanos. Ya lo hemos hablado varias veces, pero lo cierto es que en nosotros mismos, sin Cristo, no hay absoluto amor. No hay cero amor, hermanos. En nosotros solo puede haber individualismo, egoísmo, pero el Señor nos lleva a que todo eso podamos entender cómo entregarlo en la cruz y cómo nosotros podamos vivir en esa perfecta unidad, hermanos. Si miramos la palabra unidad acá en esta oración, aparece más de 3 veces. El Señor oraba por esa unidad, pero una unidad que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para ir cerrando, mis hermanos, como decíamos, un capítulo, el de Juan 17, es un capítulo de transición
que marca el fin del ministerio terrenal de Cristo y el comienzo del ministerio de intercesión por los creyentes. Ahorita en este mismo instante está el Señor Jesús a la diestra del Padre, hermanos, intercediendo por todos los santos, por todos los que estamos hoy en la iglesia, en la tierra. El Señor terminó su ministerio terrenal, pero continuó rogando por nosotros. Y lo está haciendo allí en los cielos, a la diestra del Padre. Hebreos 7 nos dice, en cuanto a esto, mas por cuanto permanece para siempre, o sea, Cristo, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y la palabra también nos dice que abogado tenemos nosotros para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermanos. Es algo también misterioso ver cómo el Señor ora por todos y cada uno de los miembros de su iglesia, pero la palabra nos dice que Él lo está haciendo y que intercede al Padre por todos y cada uno de nosotros, incluso, hermanos, por aquellos por los cuales nosotros intercedemos, que todavía no son del Señor, pero que están escritos en el libro de la vida. Porque así como hablamos ahorita que en Efesios aparece que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, así como a los discípulos, también el Señor nos muestra que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y estaban ahí, hermanos, porque el libro de la vida existe antes de la fundación del mundo. Qué tremendo esto, ¿no? No lo podemos entender porque es muy alto, pero lo cierto es que el Señor ya conocía, antes de fundar el mundo, a cada uno de sus hijos. Ya conocía a quienes iban a ser de Él. Como dice el apóstol Pedro, que en su presciencia, o sea, en su conocimiento previo y eterno, el Señor supo quiénes íbamos a creer en Él. Y en esos nosotros estábamos. Y entonces Él nos escogió. Entonces en ese preconocimiento descansa la elección. Y la predestinación descansa en esa elección. Va el conocimiento de Dios, luego a la elección, y luego decir la predestinación. Pero porque el Señor sabía, hermanos, y conocía de antemano nuestros corazones. Y como ahorita también cantábamos, ¿no? El Señor nos examina nuestro corazón, pero Él sí que lo examinó mucho antes de que nosotros naciésemos, o que Él nos hubiera formado en el vientre de nuestras madres. Qué maravilloso es también, hermanos. Por eso Él dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Jesús oró por sí mismo, pero también con el propósito de orar por los apóstoles para sostenerlos durante esa hora tan fuerte, porque iba a ser una hora no cualquiera. Iban a ser aborrecidos por el mundo, pero iban a testificar del Hijo. Y también oró por la santificación de ellos en la verdad, y a la vez esto también lo oró por los que habían de creer en Él por la palabra de ellos. Podríamos resumir, mis hermanos, esta oración de manera muy gruesa porque hay muchos detalles acá que podríamos entrar a ver. Pero no es el propósito, sino más bien poder seguir conociendo al Señor Jesús, sus enseñanzas a través de los evangelios, para poder, como dice su palabra, hermanos, en el verso más importante de este capítulo, que es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Jesucristo, quien has enviado. Amén.